Bienvenido a Revit. Vamos a hacer un recorrido rapidísimo acerca de la interfaz para que puedas conocer todas sus partes y dónde encontrar cada una de las barras, cintas y opciones de menú que son necesarios para empezar a trabajar. Primero que nada, vamos a tener lo que es la cinta de opciones. Este es el menú más importante de Revit. Aquí vas a encontrar diferentes elementos. Por ejemplo, el menú de archivo, de donde podemos guardar, exportar, abrir archivos. Luego tenemos muchas tabs que contarán con las principales herramientas. En arquitectura, bueno, vamos a encontrar todo lo necesario para construir. En estructura, para generar vigas, columnas. Y en acero podemos encontrar las pretinas, las conexiones, los tornillos y todos los elementos que uno desea. En sistemas, para crear conductos o tuberías o instalaciones sanitarias. En insertar vamos a poder vincular imágenes, archivos de Revit, archivos de AutoCAD, otro tipo de elementos y también podemos cargar familias y generar grupos. En anotar vamos a poder encontrar todas las herramientas de anotación para generar cotas, para generar detalles, etiquetas, textos, nubes de revisión, integrar símbolos y todo este tipo de elementos que comúnmente vamos a requerir. En analizar vamos a encontrar, bueno, lo necesario para hacer análisis dentro de Revit. Análisis de los espacios, de las áreas, de las cargas estructurales, de las condiciones, para optimizar elementos de energía o hacer análisis energéticos de un modelo. En masa y emplazamiento vamos a encontrar todo lo necesario para crear masas, generar volúmenes, que nos ayudarán a crear modelos conceptuales de cómo podría ser la forma de un edificio, cómo se podría comportar y ver y sentir. También vamos a encontrar elementos de superficies topográficas para crear terrenos o para crear condiciones del emplazamiento real de nuestro espacio. En colaborar tenemos todo lo necesario para trabajar en equipos y colaborar en comunicación con otros miembros. En vista, vamos a poder generar todo lo que sean necesarias vistas en 3D, secciones, llamadas, tipos de planos y detalles. Desde gestionar podemos manejar los materiales, los estilos de los objetos, limpiar elementos que no utilicemos, gestionar algunos vínculos, trabajar con la ubicación del proyecto. En complementos vamos a tener transmitir modelos, Batch Print, que es para imprimir, la ayuda de Revit, las vistas, ¿sí? Y el poder gestionar, que es algo muy interesante. Y también poder compartir con algunos elementos compatibles con Revit. Y en modificar vamos a encontrar todas las herramientas para editar los elementos que creemos, por ejemplo, en arquitectura. Si necesitamos espejear algo, crear desfases, moverlo, copiarlo, rotarlo. Desde aquí podemos encontrar este tipo de herramientas, además de acceder a las propiedades de los archivos. Un tipo importante es cuando colocamos el mouse sobre encima de cualquiera de las herramientas, se va a desplegar una nota sencilla y después una nota más extensa explicándote qué hace la herramienta o para qué funciona. Del lado izquierdo vamos a tener por defecto dos barras. La primera es la ventana de propiedades. Desde aquí manejaremos todo lo referente a las cualidades de cada uno de los objetos con los que estamos trabajando. Por ejemplo, los muros, que podemos identificar los tipos de muros existentes, un piso y verificar sus restricciones, su estructura, las cotas, datos de identidad o procesos por fases que contenga este elemento. En el navegador pues, nos podemos desplazar a lo largo de todo el modelo. Primero vamos a desplegar todas las plantas que contenga el modelo y acceder a ellas. También vamos a poder ver planos de techo en el caso de que exista o vistas tridimensionales
podemos acceder a los alzados o bien regresamos a una planta y podemos generar también secciones si nosotros quisiéramos, ¿verdad? Acá ya tenemos las secciones ya las tenemos aquí está. Otra parte importante del navegador es que desde aquí podemos acceder a las leyendas, por ejemplo, con elementos que representen toda la cantidad y tipos de puertas que tengamos, tablas de planificación o cantidades para saber el número de habitaciones y el número de elementos que tenemos. Podemos acceder a las familias por tipo, puertas, ventanas, escaleras, muros y a los grupos que tengamos en Revit. Además, tenemos la barra de estado, donde podemos modificar otros elementos visuales, como el nivel y calidad de detalles que vamos a estar visualizando en nuestro modelo, los estilos que podemos utilizar, si deseamos activar la iluminación solar o aplicar sombras, ocultar o aislar elementos, entre otras opciones disponibles que veremos más a detalle. Espero que con esto puedan moverse rápidamente en Revit y les sea muy útil para poder trabajar con este software muy importante. Vamos a ver el menú de la aplicación, que nos va a permitir manejar rápidamente los archivos en Revit. Vamos a Archivo, Nuevo. Desde aquí podemos crear nuevos proyectos, familias, masas conceptuales, cuadros de rotulación y símbolos de anotación. En Abrir podemos abrir proyectos, familias, archivos de Revit, componentes de edificación, archivos IFC y modificar las opciones de estos archivos. Además de abrir algún archivo de ejemplo que venga integrado con Revit. En guardar, pues bueno, podemos guardar el archivo en el que actualmente estamos trabajando. Y al guardar como, tenemos la opción de guardar un proyecto, una familia, si estamos trabajando en un template o plantilla de familia, y bibliotecas. Por ejemplo, una biblioteca que tengamos cargada de familias. Vamos a hablar de puertas, ventanas, escaleras, muros, sillones o en el número de elementos que podamos contener dentro de una biblioteca. Este es un importe muy importante del menú porque nos permite utilizar otras aplicaciones al exportar en sus formatos. Por ejemplo, podemos exportar hacia AutoCAD en los formatos DWG, DXF, DGN o SAT. Podemos exportar el emplazamiento de la construcción o bien como un FDX que puede ser cargado en AutoCAD. Podemos exportar diferentes tipos de familias, archivos GBXML, archivos IFC, base de datos ODBC, imágenes, animaciones, informes y diferentes opciones. Esto con el fin de integrarlo a otras aplicaciones, como pueden ser AutoCAD o 3D Max, y la opción de abanico es muy grande. En la opción de imprimir, tenemos la opción de imprimir, vista preliminar y configurar impresión, que es muy importante. Pero también tenemos un botón muy interesante que se llama opciones. Esta opción es muy importante porque aquí vamos a ver cambios que le podemos hacer a Revit, que es muy interesante. Y ahorita nosotros vamos a hacer algunos cambios para que podamos ver. Vamos a hacerle clic a las opciones. Desde aquí podemos manejar todas las opciones generales de notificaciones, usuarios, archivos, frecuencia de actualizaciones, opciones de visualización. Modificar y optimizar las opciones referentes a las actividades del usuario.
como opciones de teclado, nivel de información de herramientas, el entorno del proyecto. En cuanto a gráficos, obtenemos información de la tarjeta de video, el modo en el que se comportan los gráficos y colores que utilizaremos. La ubicación de los archivos, por ejemplo, de las plantillas arquitectónicas y estructurales mecánicas que integra Revit, además de otras ubicaciones raíz de archivo importantes para las generaciones de nuestros modelos. En renderización, bueno, podemos anexar rutas adicionales o un puerto de dirección IP para manejar los renders que se generen. Tenemos opciones de ortografía, opciones para la rueda del navegador, para el ViewCube que también nos funciona para navegar a través del espacio de trabajo y para también podemos trabajar con macros, que es tanto opciones para importar, exportar y guardar y opciones generales de Revit las vas a encontrar en el menú de la aplicación. Hablemos de la cinta de opciones. La cinta de opciones es el corazón de la interfaz de Revit. En ella encontrarás todo lo necesario para construir y documentar tu modelo. La primera ficha que encontramos es arquitectura. Desde aquí podrás localizar todas las herramientas para construir en el modelo. Podrás generar diferentes tipos de muros arquitectónicos, estructurales o por cara. Integrar puertas, ventanas o componentes. Colocarlos o modelarlos en sitio, así como pilares estructurales y arquitectónicos. Podremos generar cubiertas por perímetro, extrusión, cara, cielo raso, emposta y canalón. O agregar techos y suelos arquitectónicos, estructurales o por cara. Además, podremos generar muros cortina y manipular sus rejillas y montantes. Crearemos escaleras o rampas e integraremos barandillas. Podemos generar texto modelado, líneas de modelo y grupos de modelo. Además de clasificar las habitaciones y las áreas de nuestro modelo. Por ejemplo, por tipo de habitación. Obteniendo información como los metros cuadrados que contiene cada una de estas habitaciones. También podemos generar vanos por cara, agujero, verticales o guardilla. Otra parte muy importante es la creación de rejillas o ejes que nos permitan mantener precisión en nuestro modelo, sobre todo a la hora de localizar partes de la proyección. También podremos trabajar con planos de referencia y definirlos. En estructura encontrarás todo lo necesario del nivel básico para crear un proyecto estructural dentro de tu modelo, como pueden ser vigas, muros, pilares o suelos, además de cimentaciones aisladas por muro o de losa. Podemos definir algunas armaduras, sobre todo cuando estemos trabajando con elementos de acero, integrar componentes, huecos, referencias e integrar nuevamente planos de trabajo. En cuanto a las instalaciones, que son sistemas, vamos a poder integrar conductos flexibles, terminales de aire, piezas de fabricación, equipos mecánicos, tuberías y fontanería o todo lo necesario sobre instalaciones y rociadores. También podemos integrar elementos eléctricos, tubos paralelos, equipos eléctricos, dispositivos y luminarias. Nuevamente podemos integrar componentes y trabajar con planos de referencia. Desde insertar vamos a manejar todos los vínculos que podemos integrar en nuestro archivo. Vincular archivos de Revit, IFC o de AutoCAD. Trabajar con nubes de puntos, gestionar los vínculos que ya hemos integrado o importar otro tipo de archivos, además de gestionarlos como las imágenes o los CAD. Podremos cargar familias
o cargarlos como grupos. Desde anotar podremos hacer todas las anotaciones en el modelo, integrar cotas y dimensiones alineadas, lineales, angulares, trabajar con detalles como líneas, regiones, regiones enmascaradas, componentes de detalle, nubes de revisión, grupos de detalle o aislamientos. También podemos integrar texto, revisar la ortografía, etiquetar según las categorías o etiquetar en referente a otros elementos como anotaciones de viga, etiquetas de multicategoría, referencias a una vista. También podemos integrar notas clave por material, por usuario o trabajar con rellenos de color, así como integrar símbolos en nuestras plantas arquitectónicas. En analizar podremos generar muchos tipos de análisis referentes a nuestro modelo. Por ejemplo, modelos analíticos, condiciones de contorno y cargas estructurales, casos de carga y combinaciones existentes. Podemos analizar los espacios, separarlos, denominarlos por etiquetas o por espacios, así como zonificarlos. Podemos crear informes y tablas que nos informen referente a muchos elementos en el modelo, como las puertas, las ventanas, el número de habitaciones, el tipo de áreas, las cargas de calefacción y refrigeración, las pérdidas de presión, la planificación de los paneles existentes, la presión en las tuberías o la planificación y cantidad de objetos. Podemos comprobar los sistemas existentes de conductos, de tuberías o de circuitos. Esto es referente a las instalaciones hidráulicas, sanitarias o de HVAC. Además, podremos realizar los análisis energéticos referentes a un modelo completo o a una masa conceptual. En masa y emplazamiento vamos a poder generar masas para poder crear volúmenes conceptuales que nos ayuden a entender nuestro proyecto y modelo antes de generarlo para construir, o bien también podemos generar superficies topográficas para recrear un terreno tal cual existe en la realidad. Desde colaborar tendrás acceso a todo lo necesario para comunicar y compartir el proyecto con otros asociados o personas que intervengan en el proyecto y que sea necesario tener acceso hacia él. Desde Vista vamos a generar todo lo necesario para las vistas de nuestro archivo. Plantillas, filtros, manejar la visibilidad de los gráficos, renderizar en la nube, generar vistas en 3 dimensiones, colocar cámaras o hacer recorrido, crear secciones, llamadas y detalles, crear vistas de los planos, de plantas arquitectónicas, de techos, vistas de planos, hacer tablas de planificación, por ejemplo, para saber qué materiales tengo dentro del modelo, la cantidad y número de puertas que tiene mi modelo. Además, desde aquí podemos combinar, manejar las ventanas y trabajar con la interfaz del usuario para personalizarlo. Desde gestionar vamos a poder trabajar con todos los materiales y estilos de los objetos presentes, además de trabajar con diferentes configuraciones adicionales, determinar unidades, ubicación del proyecto, opciones de diseño o gestionar algunos vínculos. Finalmente, desde modificar podemos editar todo lo que vamos a construir, por ejemplo, los muros. Si necesitamos rotar elementos, espejearlos, crear desfases, unir algunas juntas de muros, todo esto lo podemos hacer a partir de esta tab. Vamos a seleccionar un muros y como vamos a ver aparece un menú emergente que complementa a modificar. Esta parte del menú va a aparecer siempre dependiendo del elemento que se seleccione y se va a ir modificando. Para los muros aparecen unas opciones. Ahora vamos a seleccionar una puerta y como verás las opciones disponibles cambian. Recuerda que a partir de la cinta de opciones podrás hacer todas las modificaciones necesarias
y generar elementos para constituir tu modelo y documentarlo. Normalmente encontrarás dos paletas del lado izquierdo del espacio de trabajo en Revit. Una es la paleta de propiedades y la otra es el navegador de proyectos. Ambos contienen mucha información y nos ayudarán tanto a modificar las características de cada elemento como a navegar y movernos a través de todo el proyecto. Por lo tanto, es importante tener la mayor visibilidad en ambos casos. Vamos a separarlas de manera que podamos unirlas en un solo panel. Vamos a arrastrar la primera ventana hacia propiedades y como verás, ahora tenemos un menú en la parte inferior que nos permite aprovechar todo el espacio y cambiar entre una vista y otra. De esta manera optimizamos el espacio de trabajo y tenemos mayor visibilidad de las paletas. Me gustaría hablarte acerca de las paletas en Revit. Tendremos dos paletas, la paleta de propiedades y el navegador de proyectos. Veámoslos un poco más a detalle. La paleta de propiedades se va a adaptar constantemente al entorno u objeto que tengamos seleccionados. En este caso, estoy en una vista de sección. Me permite modificar y visualizar información acerca de los gráficos, la extensión, los datos de identidad y el proceso por fases. Vamos, por ejemplo, a una vista en planta y regresemos a propiedades. Tengo acceso a más o menos la misma información. Gráficos, subyacente, extensión, dato de identidad, proceso de fases. Pero refiriéndose con propiedades distintas a la vista en la que me encuentro. También, podemos, por ejemplo, seleccionar un elemento como este muro. Inmediatamente nos va a indicar el tipo de muro con el que estamos trabajando. Si desplegamos el menú, podemos seleccionar cualquier muro deseado. Este se modificará inmediatamente en cualquiera de las vistas en la que estemos trabajando. Al seleccionar cualquier objeto, como los muros, las puertas, las ventanas, las losas o los pisos, obtendremos información referente a estos objetos en la ventana de propiedades. Siempre su familia y opciones disponibles. La cantidad de elementos seleccionados, sus restricciones, estructuras, cuotas, datos de identidad y procesos de fase. Por ejemplo, si seleccionamos un piso, tenemos disponibles las alturas, las estructuras, el ancho. En cambio, si seleccionamos un muro, podemos definir elementos como su desfase, una distancia de extensión, la altura desde la base, su ancho, si se encuentra conectado a algún punto, línea, elemento o nivel. La información que tendrás de cada uno de ellos será variable dependiendo del tipo de elemento. Lo importante es que sepas que desde aquí puedas controlar todas las propiedades y especificaciones de los objetos. Por ejemplo, podemos editar el tipo de la ventana y tendremos acceso a las propiedades de tipo. Desde aquí podemos acceder u ocultar una vista previa. Vamos a seleccionar un nuevo objeto como el muro. Vamos a editar tipo y nuevamente tenemos una vista previa. Nos va a indicar la familia a la que pertenece y el tipo de elemento que estamos seleccionando. Podemos duplicar elementos para crear nuevos o cambiar su nombre. Desde aquí obtendremos información que también irá variando dependiendo de los objetos, pero básicamente será información referente a la construcción, gráficos, materiales de acabados, propiedades analíticas y datos de identidad. Por ejemplo, para este muro podemos editarlo y modificar sus propiedades en cuanto a los elementos que lo conforman.
Y en cuanto a las ventanas, tendremos otro tipo de información que podremos editar. Te reitero que la información que encontrarás en cada uno de ellos va a depender completamente del tipo de elemento o vista que estés seleccionando. Ahora vayamos rápido al navegador de proyectos. Desde aquí podrás navegar a lo largo de todos los elementos de las vistas que componen el proyecto. En vistas tendremos a todas las vistas de los planos, a la planta baja, la planta de acceso, la terraza, el primer piso, y estos niveles o pisos los podrás ir definiendo. Una planta de conjunto, los planos de techo, la vista en 3 dimensiones, los alzados o las secciones. Además tendrás acceso a las leyendas, donde por ejemplo podrías encontrar la cantidad de puertas que tienes en todo el proyecto, sus tipos y especificaciones, u otro tipo de listas y tablas que nos ayudarán a cuantificar. Por ejemplo, el listado de espacios con lo que contamos en el proyecto. Cuando generemos planos específicos, los podemos encontrar en planos. También tendremos acceso a las familias, por ejemplo, mobiliario, e irás teniendo acceso en este punto a las familias que se hayan cargado. Si vamos a muros y hemos estado trabajando con 3 tipos de muro, entonces son los que encontraré en este punto. También tendremos acceso a los grupos de detalle y modelo y los vínculos que has realizado en Revit. Como vemos, las dos paletas son de mucha utilidad para que puedas moverte a lo largo de todo el modelo. Es importante que recurras a ellas y que intentes tenerles lo más limpio posible y ampliadas, ya que trabajarás constantemente tanto con el navegador como con la paleta de propiedades para visualizar y modificar objetos. En Revit encontrarás vistas en 2 dimensiones, como las plantas arquitectónicas, secciones y alzados. Sin embargo, también encontrarás vistas en 3 dimensiones. Veamos rápidamente cómo navegar en cada una de ellas. Para las vistas en 2 dimensiones, vamos al primer nivel. Aquí tenemos la primera opción con la barra de herramientas de navegación. Podemos dar clic en la rueda de navegación 2D y desde aquí podemos encuadrar. Damos clic y presionamos, soltamos, seleccionamos uno nuevo, rebobinar, manteniendo presionado y moviéndonos entre cada cuadro. O podemos hacer zoom, acercándonos y alejándonos al desplazar el ratón. Vamos a presionar escape para salir. Desde aquí podemos trabajar con los diferentes tipos de zoom, como de ventana, reducirlo, ajustar a la ventana, ajustar todo en la ventana que seleccionemos, ajustar tamaño de plano o utilizar un zoom anterior. El ratón juega un papel muy importante en esta navegación, ya que podemos trabajar rápidamente con él y nos ayudará a generar un flujo de trabajo muy sencillo y fluido. Te recomiendo que tengas un ratón con botón central, ya que ayudará muchísimo a desplazarse rápidamente. Vamos a dar clic en este botón central para encuadrar rápidamente. O podemos girar el botón central para acercarnos y alejarnos. De esta manera el desplazamiento en la vista se vuelve mucho más rápido.
Ahora vayamos a la vista en 3 dimensiones. Nuevamente podemos desplazar el botón central para acercarnos o alejarnos y presionar el botón central para encuadrar. Además de esto, en la vista en 3 dimensiones podrás orbitar. Vamos a presionar el botón central del ratón y presionamos Shift. De esta manera podemos orbitar rápidamente en todo el modelo. Por supuesto, aquí contamos con otras herramientas, como el cubo de vistas. Podemos ir rápidamente a una vista frontal, una vista superior, una vista al sur, una vista isométrica, y cada una de las caras del cubo se convierten en una vista. También tenemos una rueda de navegación. Podemos dar clic en cada uno de ellos y orbitar, hacer zoom, rebobinar, encuadrar, mirar, centrar la vista, hacer un paseo o ir de arriba hacia abajo. Mi recomendación es que trabajes con el teclado y el mouse, ya que esto hará la navegación mucho más rápida e intuitiva. Veamos cómo funciona la selección de objetos en Revit. Es una tarea muy sencilla, pero que bien trabajada nos puede ayudar a optimizar el flujo de trabajo. Lo primero que haremos para seleccionar un objeto es dar clic sobre él. Al seleccionar otro objeto, el primer objeto seleccionado queda desactivado. Para seleccionar varios objetos, damos clic en el primer objeto para seleccionarlo, presionamos control y observa cómo aparece el símbolo de más. De esta manera iremos agregando tantos objetos como sean necesarios a nuestra selección. También es posible que requieras eliminar algún objeto seleccionado. En este caso presionamos Shift y damos clic en los objetos que deseamos eliminar de la selección. En la barra de propiedades nos está indicando la cantidad de elementos que estemos seleccionados. Otra opción para seleccionar es dar clic en la pantalla y arrastrar con una ventana. Todos los elementos que han sido tocados por esta ventana se van a seleccionar, independientemente de que el rango de la ventana no los cubra por completo. Vamos a repetirlo. Ahora te voy a dar un tip adicional. Vamos a dar un clic en un objeto y lo vamos a seleccionar. Debemos presionar la barra espaciadora para modificar la selección que se hace. Observa cómo también modifica el comportamiento de las cotas contextuales. Ahora mire qué ocurre si seleccionamos un muro. Los muros por defecto pueden voltearse hacia adentro o hacia afuera, indicando cuál capa utilizarán. Ahora iremos al navegador de proyectos y cambiaremos a una vista 3D. Vamos a seleccionar el muro y como podrás ver, la vista roja o de ladrillo se encuentra hacia afuera. Vamos nuevamente al navegador, regresamos a la planta y cambiamos la posición del muro. Regresemos a la vista 3D y ya observa cómo ha sido invertida. Ese mismo cambio podemos hacerlo presionando Tab o la barra espaciadora. Mire, selecciono, cambio. Selecciono el muro y con la barra espaciadora puedo cambiar. Vamos a pasar a una vista 2D. Seleccionamos este rótulo y miren lo que pasa. Voy a presionar la barra espaciadora y lo que va a hacer es girar automáticamente esto, que es muy importante. Es muy importante saber y aprender cómo poder trabajar con Revit. Es muy interesante. De esta manera podremos seleccionar y manipular rápidamente objetos con Revit.
Una parte fundamental de tener un flujo de trabajo flexible, exitoso y rápido en cualquier aplicación, sobre todo si trabajamos con 3D, consiste en aprender a navegar rápidamente a través del teclado y el ratón y de apoyarnos en comandos o abreviaturas de teclado para acceder rápidamente a las herramientas. Revit también cuenta con estas abreviaturas. Veamos cómo funciona. Si posicionamos el puntero sobre cualquier herramienta, se desplegará un cuadro de información. Te da características y te explica cómo funciona cada herramienta o lo que puedes hacer con ella. Te indica qué herramientas estás seleccionando y entre paréntesis, en este caso para muros WA, nos da su comando o abreviatura de teclado. Veamos cómo utilizar algunos de ellos. Para muros va a ser WA. Vamos a teclear WA y no es necesario presionar Enter. Inmediatamente cambia esta barra indicándonos con el menú contextual que podemos iniciar a generar un muro. Las puertas, por ejemplo, son de R. Como verás, la herramienta se mantiene activa, permitiéndonos trabajar rápidamente y colocar tantas instancias como sean necesarias. Si ahora deseo colocar un muro, vamos a digitar nuevamente WA y soltamos con la tecla escape para lograr salir de la herramienta. Esto mismo podemos hacerlo para cada una de las herramientas disponibles. Para los pilares SL, para las ventanas WN. WN y empezamos a colocar ventanas. Lo colocamos en la ubicación deseada. De esta manera va a ser más rápido trabajar en Revit. Recuerda que cada una de estas herramientas tiene una abreviatura de teclado predefinida o también podemos personalizarla para trabajar con ellas de la manera más óptima y rápida posible. Por ejemplo, vayamos a los suelos. Suelo arquitectónico no tiene designada una abreviatura. Suelo estructural sí. Para esto vayamos a vista, interfaz del usuario, teclas de acceso rápido. Vamos a filtrar por suelo. Seleccionamos la deseada y le vamos a dar algún comando. Por ejemplo, SQ. Clic en asignar. En este caso nos indicó que ya se va a asignar. Le hacemos clic al botón aceptar. La próxima vez que nos reinicie Revit, podemos usar los comandos que hemos aplicado o abreviaturas de teclado. De esta manera optimizaremos el flujo de trabajo. Veamos un poco más a detalle las opciones de Revit. Vamos a Archivo, Opciones y veamos los campos que tenemos disponibles. Información general, interfaz del usuario, gráfico, hardware, ubicación de archivos, renderización, revisión de ortografía, steering wheels, ViewCube y macros. En general, podremos designar las notificaciones que se van a recibir. Por ejemplo, recordatorios para guardar y recordatorios para sincronizar el archivo central. Por defecto, cada 30 minutos. Aparecerá tu nombre de usuario y podrás cerrar sesión. Podrás definir si diariamente se eliminan los archivos y la frecuencia en la que se comparten proyectos. También podemos verificar algunas opciones de visualización. Por ejemplo, la disciplina de vista por defecto, arquitectura, estructura, mecánica, electricidad, fontanería o coordinación, dependiendo en cuál estés trabajando. En las opciones de interfaz del usuario, podrás personalizar las teclas accesar rápido. Opciones disponibles con doble clic.
Nivel de información de la herramienta, por ejemplo, mínimo, normal y alto. Esto funciona para cuando ponemos el cursor en una herramienta y nos da la función de esta, el comportamiento de las fichas respecto al entorno del proyecto y al editor de familias. Además, podremos seleccionar un tema claro u oscuro. En cuanto a gráficos, podremos manipular la tarjeta de video y ver información acerca de ella, cómo se comporta con Direct3D, si visualizamos líneas con anti-aliasing y los colores que se utilizarán, además del tamaño de textos y fondo. En hardware podemos ver el tipo de tarjeta gráfica que tenemos y la compatibilidad de esto con el software, que es muy importante saber. Para los archivos de ubicación podemos designar diversas ubicaciones, en específico para las plantillas de construcción arquitectónicas, estructurales, mecánicas. Es donde buscará Revit este tipo de plantillas originalmente. También designaremos rutas por defectos, por ejemplo, para archivos de usuario, para plantillas de familia y para nubes de punto que podemos utilizar en elementos topográficos. En renderización podemos anexar algunas rutas adicionales que determinen la apariencia del render, además de designar la ubicación, ¿sí?, del Vision Center Manager con una dirección IP y un puerto, o bien con una dirección local ejecutable. También tenemos para revisar la ortografía y designar el lenguaje del diccionario principal. Tenemos opciones de comportamiento para el steering wheel o bien ruedas de navegación, como la visualización del texto, la apariencia de navegación, factor de velocidad, herramientas de zoom y órbita. Para el cubo de vista también podemos definir su apariencia, el arrastre que tendrá, las funciones al hacer clic y la brújula. Finalmente podemos definir elementos referentes a macros, como la configuración de seguridad, para aplicación y para documento.